Bienvenido a una lección sobre situaciones coincidentes con gráficos. Si se le proporciona una tabla de datos, solo puede trazar esos valores específicos sin conectarlos, a menos que el contexto defina un patrón o tasa de cambio que se puede usar para definir con precisión los valores entre los valores de datos dados. Veremos dos ejemplos de esto en un momento. En los medios, los gráficos a menudo se presentan como una línea continua para mostrar una tendencia general o hacer que el gráfico se vea más atractivo. Sin embargo, no todos los puntos en la línea pueden tener sentido en una situación dada. En esta primera situación, digamos que un grupo de personas juega un juego, y recibe una puntuación de 1 a 4. Este gráfico muestra en el eje horizontal el número de personas que recibieron un puntaje determinado, etiquetado en el eje vertical. Observe, en este caso, los valores entre estos puntos no tendrían sentido porque el número de personas debe ser un número entero, y no puede tener una fracción o decimal, y por lo tanto, no tendría sentido conectar estos puntos y formar una línea. Y llamamos a este gráfico un gráfico discreto porque es solo un conjunto de puntos donde los valores entre los puntos no tienen sentido. En la segunda situación, digamos que abrimos una llave de agua, y en este gráfico muestra la cantidad de horas a lo largo del eje horizontal, y la cantidad de galones de agua a lo largo del eje vertical. Y digamos, a partir de los datos, que teníamos estos 4 puntos rojos. En este caso, ¿tiene sentido formar una línea a través de estos 4 puntos porque el tiempo es continuo? Si miramos el intervalo de 1 a 2 horas, cada vez entre 1 o 2 horas sería un tiempo válido con el flujo del agua y, por lo tanto, los puntos en la línea tienen sentido porque nos dice la cantidad total de galones de agua que tendríamos. Entonces decimos que este gráfico es continuo y nosotros este es un gráfico discreto. Ahora veamos el ejemplo 1. Ejemplo 1. Se nos pide que combinemos las historias con los gráficos a continuación y etiquetemos los ejes en consecuencia. Primero leamos las 3 historias. Historia A. Andy está vendiendo conos de nieve por $3 cada uno. Este gráfico muestra los ingresos obtenidos de la venta de los conos de nieve. Historia B. Andrea está ahorrando dinero para un viaje a Disneylandia. Cada día de pago, ella reserva $100 para el viaje. Le pagan cada 2 semanas. Este gráfico muestra la cantidad de dinero ahorrado con el tiempo. Y luego, finalmente, historia C. Andrew camina hacia la escuela. No hay calles para cruzar, por lo que puede caminar a un ritmo constante. Este gráfico muestra la distancia de Andrew desde su casa a lo largo del tiempo. Entonces aquí tenemos una línea, aquí tenemos un conjunto de puntos, y aquí tenemos varios segmentos, donde cada segmento es constante durante un intervalo a lo largo del eje horizontal. Ahora volvamos a la historia A. Andy está vendiendo conos de nieve por $3 cada uno, y el gráfico muestra los ingresos obtenidos de la venta de los conos de nieve. Entonces, la clave, aquí, es reconocer que no puede vender una fracción o parte decimal de un cono de nieve. Solo puede vender un número entero de conos de nieve. Lo que significa que la gráfica de la situación no será continua. Será discreto o un conjunto de puntos, como vemos aquí, donde el eje horizontal sería la cantidad de conos de nieve vendidos, y el eje vertical sería el ingreso obtenido. Por cada cono de nieve vendido, los ingresos aumentarán en $3. Para este gráfico, los valores entre los puntos no tienen sentido porque Andy no puede vender una parte fraccional del cono de nieve. Ahora echemos un vistazo a la historia B. Andrea está ahorrando dinero para un viaje a Disneylandia. Cada cheque de pago que ella reserva $100 para el viaje. Le pagan cada 2 semanas. Este gráfico muestra la cantidad de dinero ahorrado con el tiempo. Observe cómo solo hace un depósito de $100 cada 2 semanas, lo que significa que durante un periodo de 2 semanas la cantidad de ahorros se mantendrá constante, que coincide con este gráfico aquí. Cuando se notifique después del primer depósito, ella tendría $100 en su cuenta de ahorros por un total de 2 semanas, hasta que realice el próximo depósito cuando el monto del ahorro salta hasta $200. Después de 2 semanas más, ella hace otro depósito. La cantidad de ahorro sube $300 después de que ella hace el depósito de $100. Lo que significa que este gráfico coincide con la historia B, donde el eje horizontal sería el número de semanas o días, llamémoslo semanas, y el eje vertical sería la cantidad total de dinero ahorrado con el tiempo. Y solo para mantener las cosas organizadas, nuevamente esta fue la gráfica que coincidía con la historia A. Esta es la gráfica que coincidía con la historia B entonces, por supuesto, eso significa que esta gráfica debe coincidir con la historia C. Echemos un vistazo a la historia C nuevamente. Andrew caminaba hacia la escuela. No hay calles para cruzar, entonces él puede caminar a un ritmo constante. Este gráfico muestra la distancia de Andrew desde su casa a lo largo del tiempo.
Entonces en este gráfico tendríamos tiempo a lo largo del eje horizontal. Y sigamos y digamos que es tiempo en minutos, y etiquetemos el eje vertical distancia en pies. Observe cómo este gráfico es continuo. La razón por la que tiene sentido que este gráfico sea continuo es tener, digamos que Andrew tarda 5 minutos en caminar a la escuela, cada vez desde 0 minutos, lo que significa el tiempo que deja hasta el momento en que llega a la escuela. El punto en la línea tiene significado. Indica exactamente su distancia de casa, en pies. Entonces, debido a que cada punto en esta línea tiene significado, el gráfico es continuo. Ahora veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2, se nos pide que consideremos el gráfico a continuación y se nos pide hacer todos los puntos en el gráfico. ¿Tiene sentido en la situación dada? Mirando este primer gráfico, observe cómo tenemos un gráfico continuo donde el eje horizontal nos da la cantidad de velas vendidas. El eje vertical nos da la ganancia en dólares. Entonces, al principio, este gráfico parece tener sentido porque vemos gráficos como este todo el tiempo donde el gráfico es negativo sería cuando la ganancia es negativa, cuando hay una pérdida. Y durante este intervalo, el gráfico es positivo porque hay una ganancia. Y entonces la intersección horizontal aquí sería la cantidad de velas vendidas para alcanzar el punto de equilibrio, lo que significa que no hay ganancias ni pérdidas. Pero el problema con este gráfico es que el eje vertical da la cantidad de velas vendidas. Y la cantidad de velas vendidas no puede ser una fracción o decimal, solo pueden ser números enteros. Entonces, técnicamente, este gráfico solo debe ser un conjunto de puntos, no una línea continua. Entonces sigamos y digamos que el gráfico no tiene sentido. El número de velas solo puede ser un número entero, como 0, 1. 2, 3, 4, 5, etc. El gráfico solo debe ser un conjunto de puntos en el plano cartesiano, lo que significa que debe ser un gráfico discreto. Espero que hayas encontrado esto útil.